Bueno, y tenemos en la línea telefónica a Jesús Ortega, él es líder de la corriente Nueva Izquierda. Jesús, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Pascal, un saludo afectuoso. Gracias, Jesús. Bueno, para platicar un poco de este tema, el de la postulación de José Luis Abarca como candidato y luego los hechos que se suscitaron a partir del mes de septiembre, del 26 y 27 de septiembre. La postura de ustedes, Jesús, ha sido básicamente, bueno, nos equivocamos al postular este candidato, pero no somos responsables de los actos que cometió mientras fue presidente municipal. Sí, en realidad Abarca fue propuesto por Lázaro Mazón, el que es ahora candidato de López Obrador a la gobernatura del estado de Guerrero. Y sí, se cometió un error por parte de la coalición del PRD, PT y Movimiento Ciudadano de aceptar la propuesta de Lázaro Mazón. Fue postulado como candidato, gana y efectivamente el PRD no tuvimos la escrupulosidad para conocer de sus antecedentes y efectivamente pues resultó un tipo con no solamente malos antecedentes, sino un tipo que utilizó el cargo para el que fue electo para propósitos ilegales, para propósitos ilícitos. Por eso nosotros reconocemos la responsabilidad política, pero somos 4,5 millones de afiliados del PRD. ¿Cómo la institución perredista, el partido, puede asumir la responsabilidad de el que algunos de estos afiliados cometan algún ilícito? Asumimos la responsabilidad política, pero la responsabilidad legal y constitucional, y en su caso penal, pues es de quien comete un ilícito. Yo ponía hoy en la conferencia de prensa que dimos un ejemplo. Podemos culpar al secretario de la Defensa Nacional de los ilícitos que cometieron algunos soldados en el caso de Tlatlaya. Podemos culpar al gobernador del Estado de México de ser el responsable de los asesinatos que se cometieron en La Marquesa o que se han cometido en Ecatepec. Pues los responsables son directamente los que participaron en los hechos delictivos. Hay responsabilidades políticas y esas las hemos asumido, pero las responsabilidades penales las debe de asumir quien cometió los agravios contra los estudiantes o contra otras personas que resultaron afectadas en el caso de Iguala. Aquí la pregunta, Jesús, es cómo evitar que este tipo de personajes se cuelen como candidatos. Sí, es una necesaria pregunta que necesitamos hacernos todos los partidos políticos, pero no solamente los partidos políticos. Creo que nosotros debemos de hacerlo de manera inmediata y el PRD va a anunciar la próxima semana una serie de medidas para que esto no nos vuelva a suceder a nosotros como partido. Ojalá y las demás organizaciones partidarias igualmente adopten este tipo de medidas u otras. Porque Jesús, no es el primer caso, y no me refiero solo al PRD, me refiero a todos los partidos, pero en el caso del PRD, pues está el caso de Julio César Godoy, por ejemplo, y seguramente podríamos encontrar otros casos. Sí. Digamos que esta es una situación en donde pues llegamos al punto de que se ahogó el niño y ahora hay que tapar el pozo. Yo creo que no hay que eludir la responsabilidad política. Sí. Mira, hay una crisis del Estado porque el narcotráfico está penetrando a los partidos políticos, pero penetró al Citibank y a Banamex. ¿Cuántas iglesias se han construido con dinero del narco, además reconocido por los propios curas? ¿No nombró el presidente de la República a un general como el zar antidrogas y ese general resultó... Bueno, se nos cortó ahí la llamada, vamos a tratar de
restablecer la llamada con Jesús Ortega. Estamos platicando sobre él respecto de la postulación de José Luis Abarca como candidato, que fue motivo de una conferencia de prensa el día de hoy. Ha habido señalamientos, sobre todo después de que Abarca fue detenido en la delegación Iztapalapa, señalamientos que pues quizá no están totalmente asentados en la información, pero culpando al PRD, a la corriente Nueva Izquierda, de los días que estuvo prófugo, escondido, José Luis Abarca, aparecido en la delegación Iztapalapa. Todavía no tenemos la llamada, pero vamos a regresar en un momento más con Jesús Ortega para seguir conversando sobre este caso. Mientras tanto, déjeme decirle que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció que los hechos ocurridos en Iguala son dolorosos, que han cambiado la percepción que se tenía de México en el mundo y convocan a las instituciones mexicanas a reflexionar seriamente sobre la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho. Sin embargo, el secretario de Hacienda aseguró que no han afectado el flujo de inversión hacia el país. Es un hecho extremadamente doloroso, es algo que difícilmente como país vamos a olvidar, pero es algo que debe de llevarnos a la acción. No es algo que nos debe primero de hacer reflexionar a todos, al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y a la sociedad civil en su conjunto, insisto, sobre el valor del Estado de Derecho. Restablecimos la conversación, la comunicación telefónica con Jesús Ortega. Sí. Jesús, bueno, me decías que el narcotráfico ha penetrado a muchas instituciones del Estado mexicano y que los partidos políticos no son la excepción. Yo quisiera preguntarte por los señalamientos que han recibido ustedes, por el hecho de que se encontrara a Abarca y a su esposa escondidos en la delegación Iztapalapa. Hace un momento decía yo que, bueno, con información pues realmente no firme, se han hecho señalamientos contra el PRD y contra Nueva Izquierda por este hecho. No, pues ese es un periodismo irresponsable. Imagínate, Iztapalapa está poblada por más de 2 millones de personas. Iztapalapa ciertamente está gobernado por un jefe delegacional surgido de las filas del PRD, pero ¿qué tal si a Abarca lo encuentran en Ciudad Juárez? Se responsabiliza al gobernador de Chihuahua de los crímenes de Abarca. Esa información que vierten algunos medios de comunicación, afortunadamente no Excelsior, es una información absolutamente absurda, insolente y una información que en lugar de contribuir a que se descubra la verdad, encubre los hechos. Y por eso lo criticamos severamente a quienes publicaron e insinúan que por haber sido detenido en Iztapalapa pudiera estar involucrado el jefe delegacional, el jefe de gobierno y el PRD. Verdaderamente es una actitud irresponsable, un periodismo falaz, mentiroso, que desinforma. Pues lo mismo del PRD que de Morena. ¿Qué opinión te merece esto? Pues que también es igualmente, a mí me parece una tontería para tratar de desviar que la responsabilidad fundamental de lo sucedido en Iguala, como la responsabilidad de lo sucedido en otras entidades y municipios del país, es del conjunto del Estado mexicano. Y pretender que porque el PRD en alguna ocasión, o Andrés Manuel López Obrador, como fue el caso, contrató a esta empresa para colocar las bocinas y en el templete del plantón de 2012, por ese hecho pudiera involucrarse al PRD e insinuar, insisto, irresponsablemente, que por ese hecho de contratar a esta empresa pudiera estar involucrado el PRD en actos ilícitos. ¿Por qué no publica el periódico que insinúa esto la lista de todas las personas o de las instituciones que han contratado a esta empresa de grúas? Yo decía que esta empresa de grúas puso el templete donde cantó y tocó Paul McCartney cuando vino a México.
entonces habría que avisarle al Procurador General de la República de que Paul McCartney podría estar involucrado en el asunto. Es tan absurda esa insinuación, es tan torpe esta insinuación, que de verdad cae en lo grotesco. Y además debo decirte que el PRD nunca contrató a esta empresa. Aún hay un litigio legal, porque la contrató Nico y la contrató López Obrador y no le pagaron, y después querían que el PRD pagara la contratación de la colocación de sus equipos de sonido en el templete, cuando la protesta por el fraude de las elecciones de 2012, según recordarás, estoy seguro que recordarás, y entonces porque esta empresa colocó esas bocinas, insinuar que el PRD está involucrado en el ocultamiento de Abarca, te digo que me parece verdaderamente insolente de quien lo dice y de quien lo publica. Jesús, por último, adelántanos algo de lo que está pensando hacer el partido para evitar que candidatos como Abarca pues se cuelen y sean funcionarios elegidos por el voto popular. Sí, por ejemplo, nosotros estamos pensando en que, en primer lugar, con información de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Función Pública y de otras instituciones del Estado mexicano, se conozcan las declaraciones patrimoniales de los aspirantes y que se hagan públicas, de los aspirantes a un cargo de elección popular, y que se hagan públicas de manera inmediata. 2, que cualquier aspirante que haya sido sentenciado por delitos de orden penal o por faltas administrativas no podrá ser bajo ninguna circunstancia candidato del PRD. 3, nosotros mismos haremos una investigación de todos los que aspiran a ser candidatos de nuestro partido a un cargo de elección popular. Y sospechas las investigaremos hasta tratar de encontrar la verdad. Y además vamos a transparentar todos los recursos que se utilicen en las campañas electorales del PRD. Ojalá y los demás partidos tomaran estas y otras medidas para evitar que la delincuencia organizada penetrara a los partidos políticos e influyera en las elecciones. Muy bien, Jesús Ortega, pues te agradezco mucho esta entrevista. Al contrario, Pascal, como siempre, a tus órdenes. Gracias, Jesús Ortega, líder de la corriente Nueva Izquierda del PRD y colaborador de Excelsior. Hacemos un corte y regresamos. No se vaya, esto es Titulares de la Noche de Excelsior Televisión.